Yo les invito a que abran la Biblia en Hechos 16:30. Vamos a mirar un relato que habla Pablo, que escribe, o se escribe de Pablo, porque bueno, los hechos no los escribió Pablo, sino Lucas. Él escribió el libro de los hechos relatando la historia de la iglesia, los primeros cristianos. Escribió todo lo que hicieron ellos, cómo se manejaron después que Cristo fue llevado a la presencia del Padre, cómo siguieron ellos con el Evangelio de Cristo. Dice, después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Pero esto no terminó ahí, dice. Aún a esa hora de la noche, el carcelero les atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. Ve que este hombre, esa noche, sufrió una transformación en su ser. Él era un carcelero, un hombre rudo, acostumbrado a tratar con criminales. Pero esa noche, Cristo llegó a esa vida y por ende también llegó a toda su familia. Ahora, él hizo una pregunta, luego de ver algo poderoso que pasó en la cárcel. Dice que a Pablo, el apóstol Pablo, y a Silas, un compañero que él tenía, de los cuales estaban predicando el Evangelio de Cristo, el que estamos predicando hoy, dice que los religiosos de ese tiempo los hicieron arrestar y los hicieron azotar, porque en ese tiempo se castigaban en el momento. No era que, bueno, ellos los azotaron. Y Pablo les dice después, más tarde, ¿cómo es que ustedes azotan a alguien sin llevarlo a juicio? O sea que los llevaron de una y los azotaron porque esta gente no los querían. Cuando ellos llegan y están muy lastimados, les dicen a este carcelero que ni siquiera los conocía: llévanos y ponnos en el calabozo de más al fondo de la casa. Y déjanos ahí hasta mañana que veremos qué vamos a hacer con él. Y así hizo este carcelero y le dijeron: y cuídanos, porque de hecho depende de tu vida. Si ellos se escapan, dice, tú pagarás las consecuencias. Y este carcelero se aseguró, no solamente nos metió en un calabozo, sino los puso en un cepo, todos golpeados, lastimados, laceradas sus espaldas. Pero quedaron en un cepo, en una posición sentados con sus pies puestos en un cepo de madera. ¡Qué incómodo! Y sus manitos también. Y ahí no podían moverse, si le dolía no podían ni tocarse siquiera, ni hacer nada. Por la seguridad que no se vayan a escapar estos terribles presos. Entonces, dice que estos hombres comenzaron a cantar, porque había algo dentro de su interior. Eran personas nuevas. Pablo había sido de los mismos religiosos fariseos, de los mismos legalistas, pero ahora su corazón había sido transformado por Cristo y estaba así, lo habían puesto en un cepo y él en ese momento no tuvo mejor idea que decirle así a su compañero: ¿cómo estás, hermano? Estoy todo golpeado, me duele todo. Vamos a cantar. Dice tú. Enseñanza, ¿no? Esas son las oportunidades donde brota una adoración genuina.
Porque para cantar en ese momento, para entonar una alabanza al Señor, realmente tenés que amar al Señor. Y te sale del fondo del corazón. Y se comenzaron a cantar. Y los dos son himnos quizás antiguos de ese tiempo que cantaban la iglesia, como los que cantamos hoy. Ellos comenzaron a entonar, quizás con voces medias rústicas, quebradas por el dolor. Dice que los demás presos que estaban en la otra celda los oían. Dice la palabra que de pronto vino un estruendo en la cárcel y un terremoto que sacudió hasta los cimientos. Y se cayeron las cadenas y ese cepo se abrió. Y los presos quedaron sueltos y de repente no solo ellos, sino todos los que les oían. Y las puertas se abrieron. Un milagro pasó. Y se le dio aviso al carcelero que vino corriendo. Y cuando vio todas las celdas abiertas y oscuras, dice que dijo, se me escaparon todos, me van a matar. Y dice, sin pensar, sacó su espada y se iba a matar él solo. Antes que me maten nosotros, me voy a matar yo. Y Pablo desde adentro lo vio. Le dijo, no te hagas daño, estamos todos acá. Y él no podía creer. Pidió una luz y se fue hasta adentro y miró. Y estaban todos ahí. Es cuando él vio todo eso y que las cadenas se habían soltado. Y nadie se escapó. Y supo que había sido por causa de ellos, lo que Dios había hecho, la manifestación de Dios por medio de esa adoración genuina que habían tenido estos dos varones. Dice que su corazón se quebró y dice, yo quiero ver esto. Estoy cansado de esta vida, de vivir esta vida, de este trabajo horrible que tengo. Entonces le dice, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo, para tener esto? Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo. Y quizás él habrá dicho, ¿creer en qué? Y eso me dijeron, cree en Cristo y serás salvo tú y toda su casa. Pero ahí no quedó. Dice que ellos tuvieron que presentarle la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. ¿Cómo es salvo una persona? Cuando cree. ¿Sí? Cuando cree. Pero el creer viene por oír. Porque entonces soy convencido cuando me enseñan la palabra, cómo está escrita, tal cual. Pero dice la Biblia, cuando yo creo, tengo que actuar en fe. Porque soy salvo por medio de la fe en Cristo Jesús. Creer sin fe es creer sin certeza. Porque la fe, dice la Biblia, que es certeza. La fe significa, dice, es pues la fe, dice Hebreos capítulo 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza, ¿verdad? De lo que se espera. Y es estar convencido de algo que no hemos visto o que no vemos todavía. Eso es la fe. Y por la fe yo agrado al Señor. Sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Cuando yo creo en Cristo, tengo que actuar en fe. De lo contrario, creí nomás. Me convencieron y hay un convencimiento interno. Pero la fe es hacer. Hago, me muevo, voy hacia lo que me han dicho y hacia lo que yo creí. Dice la palabra, aún a esa hora de la noche el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida, ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. Esa misma noche. Hay una discusión si salieron afuera, se fueron a un río, no importa. Ellos fueron bautizados.
en agua esa noche y dice que fueron salvos. Ese es el plan de Dios por medio de este plan. Somos salvos una vez y para siempre, dice la palabra. Ahora, esta misma pregunta se le hicieron a Jesús antes de que Él fuera a la cruz. Y es aquí donde muchos religiosos se agarran de esta palabra. Dice Lucas 18:18. Lucas capítulo 18, verso 18 dice: cierta vez, un líder religioso le hizo a Jesús la siguiente pregunta: Maestro bueno, ¿qué debería hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, le preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, ¿tú conoces los mandamientos?, le dijo. Ya que estás, te voy a contestar la pregunta. ¿Tú quieres saber cómo heredo la vida eterna? ¿Cómo puedo ser salvo? Dice, ¿conoces los mandamientos? No cometerás adulterio, no asesines, no robes, no des falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Eso le dijo el Señor. Si quieres ser salvo, si quieres heredar, tienes que hacer todas estas cosas. Entonces algunos dicen, no es solamente creer, hay que hacer. Hay que portarse bien, hay que hacer esto, hacer lo otro, si no. Esta pregunta se le hicieron a Jesús. Y luego los discípulos, si usted sigue leyendo, terminan en esta conversación escuchándola a sus discípulos. Le dicen, pero está difícil para ser salvo. Entonces, ¿quién puede ser salvo? Si hay que hacer todas estas cosas. Póngame estamos en el 21. Dice, el hombre respondió, he obedecido todos estos mandamientos desde que era joven. El 22. Cuando Jesús oyó su respuesta, le dijo, hay una cosa que todavía no has hecho. Vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. El 23. Pero cuando el hombre oyó esto, se puso triste porque era muy rico. Cuando Jesús lo vio, dijo, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Y luego, de hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los que lo oyeron, ¿ve? Dijeron, entonces, ¿quién podrá ser salvo? ¿Cómo en la mano entonces? Y el que sigue, el 27. Él contestó, lo que es imposible para las personas, es posible para Dios. Porque no era ese el plan para salvar a la gente. Porque no era porque ellos hicieran, sino es por lo que Cristo iba a hacer en la cruz. Por eso es que esta misma pregunta la hace ese carcelero rústico esa noche. Y los discípulos le dijeron, cree, tan solo cree. Cree en el Hijo de Dios. ¿Y cómo es esto? Y le hablaron el Evangelio de Cristo y creyó. Pero después se bautizó. Entonces fue salvo. Dice, pero esto luego que Jesús fue a la cruz y canceló la deuda del pecador, la cosa cambió. Ahora es por creer, no es por hacer. Dice, ¿qué tengo que hacer? No tienes que hacer. Tienes que creer. Mateo 6, 28 y 29. Miren lo que dice. Mateo 6, 28 y 29. Esto le están hablando los religiosos, que ellos lo escuchan hablar a Jesús. Y bueno, Mateo 6, 28 dice, 6, 28. 6, ¿está bien? Mateo 6, 28. Acá lo tengo como Mateo, pero no dice eso. Marcos dijo, a ver si fue Marcos. No, ¿me pones Marco, hijo? Quizá me confundí. ¿Saben?
No. ¿Ahora? No. Bueno, lo anoté mal aquí. Ahora lo vamos a buscar. Ahora me voy a tomar tiempito y lo voy a buscar. En este pasaje que yo tengo escrito, lo saqué de la Biblia porque lo estudié, lo busqué y estuve indagando todo el día. Dice, los fariseos le dicen, nosotros también queremos realizar las obras de Dios. Ellos le dicen, contestaron ellos, ¿qué debemos hacer? A Jesús le están preguntando él. Jesús le dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. La única obra que Él quiere que hagan es que crean en el que Él ha enviado. ¿Y qué significa esto? ¿Sabe que el problema para la gente hoy es que no creen? Porque todo se canaliza a través de la religión. Tengo que hacer. Entonces sí, si yo le pongo pilas, si yo hago algo, si yo estoy haciendo algo, entonces sí, yo creo que estoy salvo. Pero si yo no hago nada, es solo por Jesús. ¿Y quién me asegura? Si es esto nada más, si esto es suficiente. La palabra del Señor dice que cuando yo creo en Cristo, tengo que creer que Él murió por mis pecados. Que Él fue a la cruz y dio su vida por mis pecados. Por ejemplo, Juan 10:26. Dice, pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas, dijo Jesús. Juan 10:26. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármela. ¿Se entiende eso? Cuando usted cree en Cristo y le da su vida al Señor y nace de nuevo, no hay nada que lo pueda separar del amor de Cristo. Porque no es usted tratando y esforzándose de estar cerca del Señor, buscando al Señor, sino es Cristo que nos buscó a nosotros. Es por eso que damos fruto, no estamos haciendo obras, las obras. Cuando yo hago, entonces estoy haciendo obras. Cuando yo creo en Cristo, los frutos se producen porque Cristo viene a mi vida y Él viene a vivir dentro mío. Dice, porque mi Padre me las ha dado, hablando de las ovejas, y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano de mi Padre. Nadie, no hay nada que usted pueda hacer. Entonces puedo portarme como quiera, como decíamos en el discipulado, entonces una licencia para portarme como yo quiera, total, Dios me ha salvado ya. No. ¿Qué tiene que hacer mi hijo para ser mi hijo? ¿Cuántos papás hay acá? ¿Qué tienen que hacer sus hijos para ser sus hijos? ¿Tienen que hacer algo? No, porque ya nacieron y ya son sus hijos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienen que hacer ellos para ser sus hijos? Nada, ya son sus hijos. Ahora entonces, porque son sus hijos, ¿pueden portarse como quieran con usted? No. ¿Por qué? Porque el Padre lo va a cuidar, lo va a corregir, lo va a guiar y lo va a contener. En todo caso, un buen padre lo va a educar y lo va a guiar en la vida. Más allá, cuando sea grande, puede tomar las decisiones que quiera. Pero cuando usted es chiquito, usted va a cuidar y va a velar por él. Entonces, en ese crecimiento lo va a formar, dice la Biblia, al que él toma por hijo. Primero, dice que él lo disciplina. Eso dice el libro de Hebreos. Él lo disciplina al que toma por hijo. Segundo, dice que no reprende. Pero cuando usted disciplina a su hijito, ¿qué es disciplinar? Muchos creen que disciplinar es castigar. No, disciplinar es entrenar para lo mejor. Cuando usted entrena, que si no un atleta y usted es el entrenador, tiene una disciplina para ese atleta. Pero no es que usted anda con él. No, usted lo lleva y lo guía para que siga esa fórmula y ese camino para que logre sus metas. Entonces usted lo disciplina, tiene una disciplina
¿A qué hora se levanta? No se levanta a cualquier hora. ¿A qué hora toma el desayuno? Usted lo manda a la escuela, cuando viene, come la comida y no tengo hambre, come. No, o no hacemos así los padres, ¿sí? Y le tiramos la oreja y come, y te come toda la comida. Y si no te comes la comida, no puedes salir afuera. Y negociamos ahí, ¿verdad? Pero usted lo disciplina, es una disciplina que hay en su casa. Pero dice la Biblia, al que toma morisco, lo disciplina. Luego dice que lo corrige. Cuando se está desviando, ¿qué hace? Cuando usted corrige algo. Cuando un albañil le está haciendo una pared y se le está haciendo la regla, ¿qué hace? La corrige, ¿verdad? Y la mira, le tira el plomo, pone todas las medidas y corrige eso. Entonces lo endereza. Y dice, y también ¿qué hace? Reprende. Reprender es llamar al orden. Es darle un sermón, ¿no? Es darle una tiradita de oreja y retarlo, un reto. ¿Vio que Dios es así? Dice la Biblia. Primero nos disciplina. Segundo dice que nos corrige. Después nos reprende. ¿Y sabe lo último que hace el Señor? Nos azota. Esos papás modernos del psicólogo, yo que no, que hay que dejarlo ser. El Señor, si cuando no entendiste, aún con la reprensión, dice que te azota el Señor. Te da un chilo para que te enderece. Y dice más, si se deja sin disciplina y sin corrección, entonces no son hijos. Porque uno no azota al hijo del vecino. Uno lo hace con sus hijos, ¿verdad? Porque uno es responsable de sus hijos. Dice, si no son hijos, son bastardos, son arrimados a la casa nada más. Cuando ustedes se portan mal y no les pasa nada, entonces, ojo con eso. Porque no son hijos de Dios. Mire, entonces, ¿qué hace? Su hijo puede portarse como quiera, se puede acostar a la hora que quiera, puede venir a la hora que quiera, puede hacer lo que quiera en su casa. Pregunto yo. No. ¿Y usted cree que cuando el Señor lo toma por hijo, usted puede hacer lo que quiera? Va a querer hacer lo que quiere, porque el hijo siempre está midiendo hasta dónde puede con su padre, ¿verdad? Siempre está tratando de pasar el límite. Y no lo puede pasar porque los padres les marcamos hasta dónde estamos nosotros ahí paraditos firmes. Y si sabemos que se nos desbanda la cosa, entonces nos mantenemos firmes ahí. Y a veces nos preocupamos y nos lleva algunas amarguras, pero estamos ahí. Dice que nuestro Padre Celestial, al que toma por hijo, los cuida, lo corrige, lo endereza, lo disciplina. Y si no entiende el cabezón, hasta le da un azote. Pero usted no crea que el que viene al Señor y el Señor entra a su vida y se convierte en un hijo de Dios, va a hacer lo que quiera. Porque ahora ya hay otro que te gobierna. Hay otro que está dentro tuyo. Ya no puedes hacer lo que querés. No te preocupes y decir, no, yo no voy a poder hacer esto, no voy a poder portarme bien. El Señor te va a cuidar. El Señor te va a llevar porque sos hijo de Dios. Entonces cuando yo creo, nunca más me voy a perder. Nunca, dice, podrá alguien quitármela de mi mano, dijo el Señor. Nunca alguien podrá arrebatarme y robarme uno de los míos. Nunca el Señor va a dejar de que te pierdas, jamás. Los legalistas dicen, ahí predican en un evangelio muy fácil. No. Predicamos el evangelio de Cristo, que es Cristo en tu vida. No tú haciendo las cosas para agradar a Dios, sino a Dios viviendo dentro tuyo y venciendo las cosas que nunca pudiste vencer. Antes de la cruz, en Mateo capítulo 6, 14 dice, el que no perdona, dice, las ofensas de los hombres, vuestro Padre que está en el cielo, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial, ¿qué va a hacer? Te perdonará. Déjeme oír. Estaba ahí, se borró.
Dice, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. ¿Cómo lo ves ese pasaje? Lo hemos predicado muchas veces en los templos. ¿Qué significa? Tengo que perdonar. Si no, Dios no me va a perdonar, ¿verdad? O sea, ¿y qué dice el que sigue el 15? Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre, ¿qué va a hacer? No perdonará tus pecados. Entonces yo tengo que mover y hacer la primera jugada para poder recibir de Dios. Eso es la ley. Eso es lo que tenían que hacer Israel. Y eso es lo que quiere hacer el legalista de estos tiempos. Pero la Biblia dice, perdonad como fuisteis perdonados. Esto es la gracia. Ahí en la ley había que hacer para poder alcanzar. ¿Se da cuenta? Ahora yo tengo que dar lo que ya recibí. El Señor me perdonó a mí primero. Entonces, como Él me perdonó, yo tengo que perdonar. Porque lo que recibí de regalo, lo tengo que dar de gratis a otro. No le tengo que poner condiciones. Por eso dice la Biblia que la gracia, dice, llena todas las cosas. Ahora cambió. Muchos están predicando el evangelio, el evangelio del reino. Este era el evangelio del reino. Pero a la iglesia se le dio el evangelio de la gracia, de la cruz de Cristo. Se le dio el evangelio de la moratoria de Dios con los hombres. Es una moratoria. ¿Cuántos saben de moratoria? Yo cuando uno tiene una deuda muy grande, escucha por la radio, por las noticias, están dando una moratoria para regularizar la deuda, y usted va y se inscribe ahí y tiene una quita de intereses, una baja, una facilidad para poder arreglar su cuenta y ponerse al día. Pero mire, en esta moratoria dice no tiene que hacer nada. Tiene que ir a inscribirse y recibir el regalo de gratis. Entonces algunos dicen, no puede ser. Así nomás no creo que sea. Acá hay una trampa. Acá seguro que hay una trampa. No. Cuando el Señor murió en la cruz, dijo, consumado es. Se terminó. Se terminó. Hice todo. Lo cancelé todo. Nuestras deudas fueron canceladas. Entonces, yo soy salvo, dice, por gracia, no por nada que es ningún mérito es mío, nada que yo haya hecho, sino por gracia, por amor de Dios. Él me salvó y puede salvar al más terrible de los pecadores, al más malo. ¿Sabe cuál es el problema? Que el hombre a veces necesita tocar fondo. El hombre necesita tocar fondo. El Señor le dijo a los fariseos y religiosos de ese tiempo, las prostitutas y los ladrones, los publicanos que eran corruptos, cobradores de impuestos, ellos van delante de ustedes al reino de mi Padre. ¿Saben por qué? Porque ese corrupto sabía que era malo. Y si Dios no le tendría una soga, él no se iba a salvar jamás. No tenía oportunidad. Y quizá la prostituta, la sucia, inmunda prostituta que le decían, ella sabía que su vida estaba llena de pecado. Y que ella, si el Señor no le daba, no mostraba su misericordia, ella jamás, ya estaba perdida. Vivía una vida perdida. Y para mí no hay esperanza. Como soy yo, diría esa prostituta. Bueno, esa gente se da cuenta de cuán bajo está. Y cuando el Señor le ofrece esta moratoria, no le queda más remedio. Y lo ven como un salvavidas, como algo, como una esperanza, un rayo de luz en medio de su oscuridad. Y se agarra de ahí y el Señor cumple su palabra y lo salva. Pero con ese que dice, yo soy bueno, no le hago mal a nadie. Entonces se piensa que Dios tiene que salvarlo porque Él es bueno. Y esa gente creía que se portaba bien y era muy religiosa. Y Jesús le dijo, las prostitutas y los ladrones van delante de ustedes. Porque para ser salvo tengo que reconocer que yo no soy nada. Que necesito a Cristo. Que si no es por Él, yo no puedo alcanzar nada. Por eso es creer esto.
es creer en Cristo, que Él pagó el precio total y absoluto y que yo no tengo que hacer nada. Se nos critica porque dice, ¿cómo nada? Algunos han gritado incluso desde lejos, hay que guardar los mandamientos. Jesús le dijo a este rico, guarda los mandamientos, pero antes de la cruz, porque él no había ido a la cruz todavía y no había pagado el precio por este varón. Entonces le dijo, si quieres salvarte a ti mismo, haz todo lo que yo vine a hacer por vos. Él vino, ¿sabe a qué? A guardar los mandamientos. Y le dijo, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Entonces, ¿a qué vino Jesús? Dice que Él, siendo el Dios de la gloria, el rico, el todopoderoso, dueño del oro y la plata, se despojó de todo y se hizo siervo y el más humilde de todo. Y bajó, dice, por nosotros. Entonces, ese es mi trabajo, dijo Cristo. En otras palabras, yo vine a eso, vine a cumplir la ley. Y yo teniendo de todo, me despojé de todo. Hasta el punto que no tengo ni siquiera una piedra donde apoyar mi cabeza en esta tierra que pueda decir, esta es mía. No tengo nada. ¿Quieres salvarte por tu propia fuerza? Bueno, cumple los mandamientos y despójate de todo. Pero eso lo vine a hacer por vos. Pero si tú no quieres hacerme, entonces ¿yo para qué lo voy a hacer por vos? Hacelo vos. Y este hombre se encontró frente a una pared y se fue. Y los discípulos quedaron así. Entonces, ¿quién puede ser salvo? ¿Quién puede hacer todo esto? Y Jesús le dijo lo que es imposible para el humano. Humanamente imposible, dice otra versión. Dios lo hará posible. ¿Por qué? Porque había mandado a Cristo. Entonces, si yo creo esto, soy salvo. Eso fue lo que creyó ese carcelero esa noche. Para que esto se hiciera efectivo en él, tuvo que bautizarse. Actuó en fe. Hay que tener esta certeza de que el Señor me perdonó una vez y para siempre todos mis pecados, y que de ahora en más Él no me va a dejar solito. Él me va a guiar, me va a disciplinar, me va a corregir, y si no entiendo, hasta un chillo me va a dar, pero no me va a dejar que me pierda. Todo es de Él y para Él. Todo es de Él y para Él. No tenés que vivir el Evangelio con tu fuerza. Es Cristo viviendo en ti. Es Cristo, es Cristo, es Cristo. Si no es por Él, no tenemos nada. Dice la palabra, y con esto ya cerramos. Dice la palabra que Pablo le dice en 1 Corintios 15:2. Esa es la buena noticia que los salva. Si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, dice Pablo. A menos que hayan creído algo que a principio de cuentas nunca fue cierto. Pero lo que dice Pablo fue cierto lo que yo les prediqué. ¿Y qué fue lo que les predicó Pablo? A fin de que ellos, si lo creían, iban a ser salvos. Dice la Biblia, yo les transmití a ustedes lo más importante. ¿Sabe que acá hay una confusión? Dice Pablo, esto es lo más importante, pero la iglesia ha tomado otras cosas como importante. Lo han puesto por encima de esto, no le han dado el verdadero valor. Pero Pablo dice, si ustedes creen esto es lo más importante. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. A él se lo predicaron. ¿Quién? Ananías. Ananías le habló de Cristo y el Señor se le apareció en el camino. Dice, Cristo murió por nuestros pecados. ¿Sabe cómo nos salvó Cristo? Con su muerte. Su vida por la nuestra. Muchos dicen, somos salvos por la sangre de Cristo. Error. No es así. No es así, hermano. Somos salvos por la muerte de Cristo. Cristo dio su vida por la nuestra. El cambio era su vida por otra vida.
Mi vida solo podía ser salva por otra vida perfecta. Fue Cristo por su vida, por mi vida. Muchos dicen, somos salvos por su sangre. Su sangre fue derramada. Y esa sangre dice que limpia los pecados de los que ya han creído en Él. O sea, cuando yo ahora estoy en esta nueva vida y me equivoco, la sangre de Cristo fue derramada para perdonar mis pecados y mantenerme en libertad. Pero fui salvo por su muerte. Esto es lo más importante para ser salvo y creer. Dice, yo le transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como lo dicen las Escrituras. Por mis pecados murió el Señor. Y yo soy salvo por su muerte. Ahora, la sangre de Cristo, Él pagó el precio por nuestras almas, pero no por derramar su sangre, sino porque Él murió. Ahora dice, su sangre fue para remisión. Lo dice Hebreo. Su sangre fue para remisión de nuestros pecados. Y remisión viene de la palabra remitir. Una carta no se remite acá, se envía lejos. Eso es, mis pecados fueron enviados lejos por causa de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo dice que es un pacto, pero solo se aplican a los que ya son salvos. Son perdonados por la sangre los que ya creen en la muerte de Cristo y han sido salvos. Entonces ahora se aplica la sangre a ellos. ¿Sabe por qué la sangre no es para todos? Es para los hijos. Dice Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre, dijo Jesús en la última cena, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. ¿Qué dijo? Esta es la que hace el pacto, es la sangre del pacto, confirma. Y confirmar es algo que ya se había producido, ¿verdad? El pacto está hecho a través de la vida y la muerte de Cristo. Y esta sangre confirma ese pacto. Yo viviré en libertad de pecado. Podré vivir sobre el pecado. El pecado no tendrá fuerza sobre mí otra vez para esclavizarme por causa de la sangre de Cristo. Pero yo fui salvo por la muerte del Señor. Cuando yo soy salvo, ahora tengo la sangre de Cristo que sirve para borrar y perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Dice, es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Dice ahí, es derramada la sangre de... Él está hablando, esto es mi sangre, dijo, levantando el vaso de vino, la copa que él tenía. Esta es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos, no de todos. ¿Verdad? No dice de todos, sino de muchos, de los que crean en Él. El perdón de pecado es para los que creen en Él. Pero ¿cómo somos salvos? Cuando creemos que Cristo murió por mí. Y cuando me bauticé, nazco de nuevo. Jesús dijo, esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Porque dice, muchos son los que entran por la puerta ancha, por el camino ancho. Y pocos son, que dice ¿qué dice? Los que la hallan, ¿verdad? Ni siquiera dice que son los que caminan. Son pocos los que caminan por este camino angosto. Es difícil aún encontrar esa puerta. Jesús dijo, son muy pocos los que la hallan. Se les pasa desapercibido en medio de la religión y nos hablan de un evangelio quizás de prosperidad, un evangelio social. Hay muchos que quizás de buena manera han interpretado el evangelio como un evangelio social. Solo de ayudar a la gente, de enseñarles quizás a leer, a escribir a los niños, de
de entrar a los barrios, de ayudar a los más carenciados, y todo esto es bueno. Pero eso no salva a nadie. Tenemos que entender que lo único que salva es la muerte de Cristo. Es lo único que puede salvarnos de nuestros pecados. Nuestra vida de la eterna separación con Dios. Lo demás puede venir y se puede hacer en consecuencia, pero no ese es el evangelio. Si le han predicado un evangelio social a alguien, es un falso evangelio, porque eso no salva. Hay continentes enteros que han sido ayudados, como en África, por ejemplo. Misioneros han ido y han invertido tremendas cantidades de dinero y han llegado a socorrer como hospitales y ayudar y todo eso, pero no se les ha dicho que se arrepientan de sus pecados y que crean en Cristo, el único Hijo de Dios que murió por ellos, para que sean salvos. Porque son pocos los que hallan esta puerta. Y dice la Biblia que para hallar esa puerta está entre otras puertas que son muy parecidas. Y dice, esfuércense por entrar, le dijo Jesús a los fariseos y a la gente de ese tiempo. Hablando con otro fariseo, el Señor le dijo, si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar. ¿Se da cuenta? No puedes entrar. Si no naces del agua y del Espíritu, no puedes ver siquiera dónde está esa puerta. Ni siquiera le dijo, caminen por el camino angosto. Esfuércense por entrar por esa puerta. ¿Y cuál es la puerta? Cristo. Pero hoy se disfraza con otras cosas y hablamos de cualquier cosa en los templos. Pero no estamos hablando del verdadero evangelio que salva y transforma la vida. Cristo vino a tratar con el pecado del hombre, a tratar y a transformar la vida del hombre. El Señor no vino a mejorarte tu pasar económico, quizás que tengas una buena casa, que tengas esto. Cristo vino a salvarte, porque Él dio su vida por ti y quiere transformarte. Todo lo demás, dice, son añadiduras. Busca el reino de Dios y su justicia. Lo demás se te va a añadir. Hay algunos que invitan a los templos a hacer pactos, a ofrendar, a hacer esto, a hacer lo otro. Pero se está predicando un falso evangelio. El evangelio de Cristo, lo más importante, Cristo murió por nuestros pecados. Él dio su vida por la nuestra. Hubo un intercambio de su justicia por mi condena en la cruz. Y eso es lo que me salva. Y si no crees eso, dijo el Señor, entonces has creído en vano, dijo Pablo. Yo les transmito a ustedes lo más importante. Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras. Su sangre es derramada, pero los que son salvos. Porque se aplica a nuestra salvación. Antes en la israelita, Dios le dio la sangre de los animales. Y cuando él pecaba, venía delante del Señor con un animalito. Y él ponía su mano sobre la cabeza y él decía, yo he pecado, pero he traído esta ofrenda para que muera en mi lugar. Pero él tenía que poner sus manos y sentir a ese animal cuando su vida se iba de él. Cuando el sacerdote lo degollaba y derramaba su sangre, él tenía que tener en sus manos y sentir cómo se iban sus últimos latidos, cómo esa vida se apagaba por causa de la vida de él. Ahora el Señor dice, yo derramo mi sangre por sus pecados. Es mi sangre la que los limpia. No necesita de un animal. Mi sangre es una vez y para siempre. Y siempre está dispuesta no para cubrir nuestros pecados, para taparlo, sino para quitarlo. Para remisión, dice la Biblia. ¿Me entiende? Remisión es remitir, sacar, llevarse todo lo que hicimos lejos de nosotros. Una vez Samuelito dijo algo y me impactó. Pasó por la playa y dijo,
ahí quedaron sepultados, Señor, todos mis pecados. Y escuchó una voz del Espíritu Santo que le dijo, ¿de qué pecado me hablas? Porque Él los sepultó y los separó, no hay memoria más de Él. No hay memoria. Y si el Señor dice, no me acordaré más de su pecado, Samuel mismo decía, ¿acaso el Señor hace que no se acuerda? ¿O no se acuerda? Entonces todo lo que hiciste se evita. Todo lo que hizo Buena Pepa, todo lo que hiciste Martín, todo lo que hiciste Maurito, todo. No hay más memoria. Cristo te perdonó y te lavó y te limpió y te salvó porque hubo un intercambio de vida. Su vida por la tuya. Entonces Cristo vive en nuestro interior. Si lo creemos, somos salvos. Este es el Evangelio. Este es el verdadero Evangelio. Lo demás viene por añadidura. Dios te da bendición a todos. Ven, Padre. Nunca hemos visto a gente ser libre tan rápido como en un bautismo. Cuando nacen de nuevo, se controlaba con el reloj más de 1 minuto. En las grabaciones eran libres y nacían de nuevo una nueva criatura. Y esos demonios el Señor me nos mostró, todos esos espíritus que estaban en esa persona, que lo ataban, deseos, pasiones, espíritus demoníacos que tenía esa persona, cuando entraban en el bautismo. Como esa persona moría, cuando salía era una nueva criatura. Entonces no podían estar más, no se podían agarrar más de ese cuerpo y tenían que salir. Y yo los vi literalmente, el Señor me los mostró, salían de toda clase de alimaña, de esos cuerpos, salían en cantidades que me daba como repulsión ver tantas cosas que salían de las vidas. Dios me lo mostró y pude ver el nuevo nacimiento que se produce en la gente. Por eso el Señor te ha tomado como hijo y no te va a dejar. Y eres salvo una vez y para siempre. Amén. En el nombre de Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Este es el Evangelio, Señor, que se tiene que seguir predicando desde esta casa. Y por esa ventanita de internet que llegue a muchos hogares, Señor. Aunque los religiosos se ofendan y se enojen y critiquen, seguiremos hablando de tu palabra. Aunque, Señor, como a Pablo lo azotaron y lo dejaron malherido, pero ellos seguían salvando con tu palabra y la predicación de Cristo al carcelero mismo que los había encarcelado. Señor, ese mismo que nos trata de dañar, a ese mismo le decimos que hay oportunidad en Cristo, que su vida puede ser transformada, que hay una nueva vida que quiere entrar en su vida. Es la vida de Cristo. No es el Señor ayudándote, es Cristo viviendo dentro de ti. Es esa la pelea, es la batalla. Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Gracias, Señor, gracias por esta vida. Yo te pido que muchos, Señor, sigan creyendo tu palabra, a este Evangelio Santo. Señor, y que aún de los religiosos que critican, muéstrale, Señor, antes que tú vengas, porque estás pronto a venir a buscar tu iglesia. Señor, y la palabra, tu palabra, y te encontraré fe en la tierra cuando venga. La fe es actuar en fe, de buscar esa puerta angosta y entrar por ella esforzándose, pero desde la parte de la fe, desde la parte de creer, porque ese camino, Señor, tú lo caminaste y tú lo dejaste, Señor, preparado para nosotros. Eres tú el que nos lleva, eres tú el que nos hace, eres tú, Señor, el que nos busca, eres tú el que nos das. No tenemos que hacer nosotros para recibir de ti, sino que recibimos de ti, lo que recibimos lo compartimos de gracia.
Gracias, Señor. Bendito sea para siempre y te alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gloria y alabanza con este aplauso. Grande es tu. Y Señor, gloria y gloria.